Atención contribuyentes. Se acerca la fecha límite para solicitar un reembolso de impuestos que no ha sido reclamado y hay más de $1.000 millones en juego. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, tiene fondos no reclamados pertenecientes a contribuyentes estadounidenses, que quién sabe por qué, pero por diversas razones aún no lo han solicitado. Es crucial actuar rápidamente para reclamar lo que te pertenece, antes de que expire el plazo. De lo contrario, corren el riesgo de perder estos fondos para siempre. Manténganse informados sobre cómo pueden reclamar este dinero y no dejen pasar esta oportunidad. Así es, señores, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, tiene en su poder actualmente unos $1.000 millones que va dirigido para los contribuyentes estadounidenses, que por alguna razón no han reclamado y que la fecha límite para hacerlo está por llegar. De no solicitar este dinero, la organización fiscal se lo va a quedar, lo va a devolver al tesoro y lo van a perder para siempre. Este llamado es para las personas que todavía no han reclamado su reembolso de impuestos del año 2020. La fecha límite está cerca, oficialmente se vence el 17 de mayo, y de acuerdo al IRS, este dinero no se podrá reclamar luego de ese día. Para poder obtener tu reembolso vas a tener que presentar tu declaración de impuestos del año 2020, que para este momento pues ya estás a destiempo. Sin embargo, debes saber que no hay multa por no presentar impuestos si corresponde a un reembolso. ¿Qué es lo que sí debe hacer? Es una declaración que reclama un reembolso. Debe presentarse dentro de los 3 años posteriores a la fecha de vencimiento, para que de este modo se le permita el reembolso. Luego de la expiración de este periodo de 3 años, el estatuto de reembolso generalmente impide la emisión de un cheque de reembolso o la aplicación de cualquier crédito, incluido pagos en exceso de impuestos estimados o retenidos, a otros años tributarios que estén pagando menos. Para las declaraciones de impuestos del año 2020, las personas tienen un poco más de tiempo de lo habitual para poder presentarlo y reclamar sus reembolsos. Por lo general, la fecha límite de presentación normal para reclamar reembolsos anteriores cae alrededor de la fecha límite de impuestos, que es abril, el cual ya pasó. Fue el 15 de abril para este año de declaración de impuestos del año 2023. Pero el periodo de 3 años para las declaraciones que no fueron presentadas del año 2020 se ha pospuesto hasta el 17 de mayo de este año 2024. Todo gracias a la pandemia, en otras palabras. Al no presentar una declaración de impuestos, las personas van a poder perderse algo más que el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante el 2020. El estimado presentado por el IRS no incluye los créditos que las personas que no declaran pueden ser elegibles para recibir. Los créditos incluyen el crédito tributario por ingreso del trabajo, el crédito de recuperación de reembolso u otros créditos que puedan ser aplicables. Del mismo modo, señores, el crédito tributario por hijos 2024, ¿cuándo llegará este dinero? Aunque como bien sabemos, la ampliación del crédito tributario por hijos permanece hasta ahora detenida, ya que aún no se ha determinado de darle luz verde a este proyecto que sin duda alguna ayudaría a millones de familias estadounidenses, el programa en su formato original sigue activo en este año 2024. La temporada de impuestos 2024, donde se presentan los impuestos del año 2023, como bien sabemos, ya se terminó. Sin embargo, puede ser que muchas familias aún estén esperando su debida devolución, y entre esto incluye al crédito tributario por hijos. De manera general, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, envía las devoluciones de impuestos 21 días hábiles luego de haberse enviado las declaraciones de impuestos, siempre y cuando se haya hecho vía electrónica y se haya elegido como método de pago o de recibir este dinero, depósito directo. Sin embargo, para las personas que solicitaron el crédito tributario por hijos, este plazo puede extenderse aún más, ya que su procesamiento demora más. Por ley, el IRS no puede comenzar a enviar los reembolsos de impuestos a quienes reclaman y el crédito tributario por ingresos del trabajo, sino hasta mediados de la fecha más temprana luego de finalizar la temporada. Actualmente el crédito tributario por hijos otorga unos $2.000 por cada hijo dependiente en familias estadounidenses. Sin embargo, este crédito es parcialmente reembolsable. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos $2.000, solo $1.600 se te serían depositados. El resto no es reembolsable.
La mayoría de estos reembolsos han estado disponibles desde el 27 de febrero, más que todo para aquellos que presentaron su declaración de impuestos en tiempo y en forma. Si es el tiempo en el cual todavía no puedes recibir tu reembolso de crédito tributario por hijos, entonces debes poder ver la fecha proyectada para tu depósito si consultas la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?", que está en el sitio web oficial del IRS, el cual puedes encontrar en nuestra descripción. Ahora bien, la ampliación del crédito tributario por hijos. ¿Cuándo va a llegar la votación para esta ampliación? El crédito tributario por hijos y su ampliación ha quedado pausada, luego de que se haya esperado la votación, que se convertiría en proyecto de ley, y con lo cual van a beneficiarse millones de familias estadounidenses. La idea era que el crédito tributario por hijos y su extensión se aprobaran antes de que acabara la temporada fiscal 2023 que presentamos en este año 2024. Sin embargo, esto no ocurrió. El IRS dejó de aceptar formularios de impuestos desde el 15 de abril y no tenemos rastro del nuevo crédito tributario por hijos. Esta ampliación integra parte de la Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses del 2024, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, con un abrumador apoyo bipartidista en febrero de este año. A partir de ese momento pasó a manos del Senado, en donde ha estado estancado desde hace varios meses. En esta ley, la expansión consta de aumentar el monto máximo de reembolsos que se otorga por niño a $1,800. Como bien sabemos, actualmente es de $1,600 reembolsables. Sin duda alguna, esto mejoraría los reembolsos que reciben las familias por parte del Servicio de Rentas Internas. No hay más avances, de pronto no se ve lo que vaya a pasar en un plazo corto, incluso, y hasta con una aprobación, y cuando ya haya acabado la temporada fiscal, las personas podrían recibir aún sus reembolsos relacionados con el crédito tributario por hijos, ya que en sí el proyecto de ley incluye una disposición de revisión retrospectiva que permite el uso de ingresos del año anterior para poder determinar la elegibilidad. Sin embargo, actualmente más que todo por el tema republicano, existe una resistencia para poder aprobar este proyecto. Pese a la presión que se ha recibido, en el caso de que se dé luz verde a esto, el IRS va a enviar los ajustes automáticos para los padres que hayan presentado sus declaraciones de impuestos en tiempo y en forma. Prácticamente podemos estar esperando que finalizando este año 2024 ya den luz verde, porque más que seguro lo va a hacer. Fue muy apoyado en su momento y fue aprobado por eso mismo. Pero más que seguro estaremos viendo el próximo crédito tributario por hijos 2025 ampliado.